Buenas noches a todos mis amigos, compañeros, discípulos, pastores y apóstoles de nuestra casa bonita Genezaret. Saludo a todos los que hoy nos sintonizan y nos visitan por primera vez. Queremos decirles que hoy estamos muy felices, sumamente felices, porque no es un martes cualquiera, no es un martes de una clase más, sino que es un martes de aniversario. Así como lo escuchan, hoy estamos festejando nuestro aniversario y estamos muy emocionados porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y aunque ahora mismo no estemos físicamente en nuestra estructura, Dios sabe que estamos agradecidos y felices porque Él fue fiel con nosotros y tenemos la oportunidad cada año, como en este día, de celebrar su provisión, su fidelidad, su respaldo, su cuidado, su amor, el cumplimiento de sus promesas para nuestras vidas. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Bueno al responder cada una de las promesas que nos ha hecho. Bueno al tener misericordia de nosotros y respaldar nuestra visión, nuestros planes puestos en Él. Bueno porque nunca nos ha dejado desamparados. Y hoy es un día de celebrar, pero también es un día de recordar. Un día para recordar que lo que Dios nos ha prometido como iglesia lo va a cumplir. Que no importa lo que estemos viviendo ahora mismo, que no importa la adversidad, la coyuntura o todo esto que estamos aprendiendo a hacer. Dios nos va a socorrer, Dios nos va a respaldar, Dios va a responder, Dios va a seguir estando como nosotros, así como lo estuvo aquel día en donde se colocó la primera piedra en el terreno que Dios nos proveyó y de esa piedra construyó la hermosa casa bonita que ahora mismo poseemos. Dios nos hizo promesa de casa propia también a nivel personal y hemos visto muchos testimonios de gente diciendo que Dios le dio también su casa propia. Así que, hermanos, estamos muy contentos, muy felices porque Dios es bueno, ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Por eso, toda esta semana vamos a celebrar el aniversario de nuestra hermosa casa bonita y los motivo a que lo hagan con mucha alegría, con mucho entusiasmo, como aquellos que tienen un corazón agradecido con Dios y los expresan en obras, en fiesta, en celebración. Así que les recuerdo que el día de mañana todos en sus casas, con sus familias, con quien quiera que esté, consigo mismo, con el Señor, vamos a hacer una gran fiesta para celebrar nuestro aniversario de casa propia. No se queden por fuera, que nada los detenga y queremos ver sus fotos, queremos ver sus letreros, queremos ver todo lo que les inspire su gratitud a hacer para que juntos podamos testificarle al mundo que estamos agradecidos con Dios porque lo que Él nos prometió nos los dio y lo que nos promete nos lo sigue dando. Así que les envío un beso, les envío un abrazo y de parte de todo el directorio Pesca, de parte de nuestros apóstoles, nuestros pastores, les decimos que estamos contentos y que queremos que ustedes se contenten con nosotros y se sientan agradecidos y esperanzados, porque Dios es un Dios de promesas cumplidas y nosotros lo sabemos y lo testificamos no solamente por lo que ha hecho en nuestras vidas, sino por lo que ha hecho en nuestra casa bonita, con nuestra casa bonita. Así que sin más preámbulos, dejando claro esto y confirmando la cita con ustedes el día de mañana, hoy vamos a dar inicio a la clase de la Escuela de la Visión, que no es menos importante, es tan importante y es parte de esta celebración. Así que vamos a iniciar con la clase de hoy titulada Extiende tu mano. Hoy quiero que me acompañen leyendo en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6, que dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo:
¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. En esta historia encontramos a 4 tipos de personajes que me gustaría hoy que observáramos y estudiáramos con detalle. En primer lugar, encontramos a Jesús, quien entra a la sinagoga. En segundo lugar, encontramos al hombre de la mano seca, quien fue sanado. En tercer lugar, encontramos a los fariseos, quienes estaban al acecho. En cuarto lugar, encontramos a los herodianos, quienes ejercían influencia sobre los fariseos. Mientras estudiaba esta historia, me encontré con muchos eventos en los que regularmente nosotros nos enfrentamos en nuestra vida diaria. En la historia de nuestras vidas, comúnmente participan en la misma personas que tienen conductas similares a la de los personajes antes mencionados, pero otras veces nos encontramos nosotros mismos interpretando el papel de cualquiera de los personajes también antes mencionados. Por eso, hoy vamos a leer con detenimiento cada fragmento de la historia para evaluar e identificar cuál es nuestra conducta hoy en día, cuál es nuestra conducta actual conforme a estos personajes y qué espera Jesús de nosotros. La historia empieza así. Otra vez entró Jesús a la sinagoga, y allí había un hombre que tenía seca la mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. En esta primera parte podemos observar un elemento en la conducta de Jesús y otra en la conducta de los fariseos. En cuanto a Jesús, Marcos dice: otra vez entró a la sinagoga. Si leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de este mismo Evangelio de Marcos, nos damos cuenta por qué el autor hace este énfasis. Jesús insistía en ir a la sinagoga, a enseñar, a sanar, a romper los paradigmas, a destruir falsas doctrinas, a pesar del acecho que tenía por causa de los fariseos, lo que nos muestra que Jesús era persistente y que no se detenía por las adversidades. Ir a la sinagoga a enseñar o a obrar era generar el conflicto más peligroso de todos, pero Jesús no se atemorizaba. Nosotros necesitamos aprender esto de Jesús. Necesitamos ir y hacer por encima de la adversidad con la que nos podamos encontrar. Necesitamos insistir en ir a hacer, pero debemos hacerlo siempre alineados al propósito que Dios nos ha asignado, alineados al llamado que Dios nos ha hecho y por supuesto respaldados por la cobertura que Dios nos ha entregado, porque la única forma de ver crecer, progresar y prosperar nuestro ministerio es a través del orden, el orden y la obediencia. En cuanto a los fariseos, Marcos dice: y le acechaban a fin de poder acusarle. El acecho de los fariseos se debía a las diferencias que tenían con Jesús en cuanto a la definición que ellos manejaban acerca de quién era Dios y cómo debía llevarse a cabo la fe. Tales diferencias afectaron tanto sus motivaciones que ellos ya no iban a observar las obras de Jesús. Ellos solamente iban para encontrarlo culpable, no dándole lugar así al razonamiento o a la misericordia, sino solamente al juicio, al egoísmo y al egocentrismo. ¿Hemos nosotros en algún momento actuado como los fariseos? Muchas veces. Lo hemos hecho con quienes aún no creen, lo hemos hecho con los que comparten nuestra fe, nuestros hermanos de la fe. Lo hemos hecho aún con nuestras familias, en nuestro círculo familiar, en nuestros hogares. Lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en nuestros equipos ministeriales y lo hacemos porque muchas veces la diversidad en los pensamientos nos supera
Y somos tan tercos y orgullosos, o podemos llegar a ser tan tercos y orgullosos, que aún cuando la mayoría decida practicar un plan distinto al sugerido por nosotros, lo aceptamos de cara, pero somos incapaces de aceptarlo en el corazón. Tal conducta nos conduce a la persecución. Persecución en el pensamiento, persecución en el corazón y persecución en las acciones. Empezamos a observar a la persona que fue encargada de llevar a cabo la tarea. Esperamos con ansias el momento de su fracaso. Murmuramos en su contra y peor aún, colaboramos en la presentación de obstáculos en su camino. Y si fracasa, que esto es lo peor que nos pasa, llegamos incluso a revolcarnos en sus dolencias, solamente con el fin de sentir un ligero sabor de victoria, sin darnos cuenta que finalmente, si alguno de nosotros cae, todos perdemos. A tal conducta Jesús la llama dureza de corazón. Continúa la historia y dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Esa parte de la historia me gusta mucho porque cuando nosotros la leemos pensamos que el personaje más importante de esta historia es Jesús. Los fariseos también lo creyeron así, pero Jesús nos vuelve a dar una gran lección, haciéndonos ver que el verdadero personaje importante era el hombre que estaba enfermo. Lo hizo cuando él decide no sanarlo en el piso, no sanarlo en la silla, no sanarlo en el rincón o en la oscuridad en donde quizás él se encontraba, sino que le dice: levántate y ponte en medio. Ponerlo en alto y ponerlo en el medio confirma para mí las intenciones de Jesús, las cuales no eran alimentar su fama, sino resaltar su único y verdadero interés: nosotros. En aquel momento, el hombre que estaba enfermo, el hombre de la mano seca. Los judíos iban a la sinagoga a acechar. Jesús iba a la sinagoga a salvar. Nosotros, ¿a qué vamos a la sinagoga? ¿Cuál es la motivación que hay en nuestro corazón? ¿Lo hacemos como Jesús o lo hacemos como los fariseos? Si nosotros vamos como Jesús, entonces vamos por los hombres que están enfermos para sanarlos en su nombre. Pero si vamos como los fariseos, vamos a perseguir a los hombres que van por los hombres que están enfermos para sanarlos. Y esta pregunta me vislumbra porque quizás no nos hemos dado cuenta, pero si vamos como los fariseos y acechamos a los hombres que van por los hombres que están enfermos para sanarlos, a Jesús mismo acechamos. Y a estos Jesús los llamó hipócritas. Continúa la historia y dice: y le dijo Jesús: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Cuando Marcos expresa que los hombres callaban, me hizo recordar mi historia favorita de los evangelios, ubicada en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, que habla acerca de la mujer que fue hallada en adulterio, practicando adulterio. Esta historia no la sabemos prácticamente de memoria. Es la historia de una mujer que fue encontrada practicando su pecado y que fue tomada y llevada a la exposición. Y siendo puesta en el medio y en el piso frente a Jesús, le preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido encontrada en adulterio. La ley dice que debemos apedrearla. Preguntándole a Jesús para saber qué diría Jesús. Y Jesús levantó su rostro, los miró y les dijo: quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y esta historia termina así, diciendo: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba
en medio. Dos coincidencias encontramos entre esta historia y la que antes estudiábamos. Número 1, los hombres salieron en silencio, es decir, se callaron. Callar ante nuestros errores revela nuestra falta de arrepentimiento y peor aún, nuestra falta de conversión. Porque quienes siguen a Jesús no son orgullosos, practican el perdón y la petición de perdón. Además, se arrepienten y procuran enmendar sus errores. Los que no desean esto, los que no practican esto, quienes no están dispuestos a hacerlo, son simples maestros de la ley, servidores de sus propias concupiscencias. A esto la palabra los llama falsos maestros, falsos profetas, fariseos. La segunda coincidencia que encontramos es cuando la mujer fue puesta en medio. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de cuando los fariseos ponen a la mujer en medio y cuando Jesús pone al hombre en medio? Los fariseos buscaban el pecado de la mujer, la sacaron de la oscuridad a la claridad con el fin de exponerla, avergonzarla y matarla. Ellos pensaron en su justicia y sus deseos, mas nunca pensaron en la mujer. En cambio Jesús puso al hombre en medio y en alto, no en el piso, con el fin de engrandecerlo. Su propósito, salvarle la vida. Su motivación, cumplir la voluntad de Dios, para redimirle de sus ataduras, para librarlo de sus incapacidades. ¿Cómo lo haremos nosotros? Si se nos presentase una oportunidad como esta, ¿cómo lo haríamos nosotros? Like Jesus. ¿Lo haríamos como Jesús? ¿Lo haremos como Jesús? ¿O como los fariseos? ¿Seremos instrumentos para la gente u obstáculos? Por último, dice, entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada, sana. Y saliendo los fariseos, tomaron el consejo de los herodianos contra él para destruirle. Mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Esta forma en la que Jesús mira a los fariseos me conmueve porque estoy segura que es la misma manera en la que nos mira a nosotros cuando actuamos con dureza en nuestros corazones, cerrados a la oportunidad de sentir un poco de debilidad, es decir, arrepentimiento, compasión, amor, solo para sostener nuestros ideales, para sentirnos victoriosos al sostenerlos y al mantenerlos. Dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano fue restaurada, sana. Este es el resultado de escoger a Jesús. Este es el resultado de escoger actuar como Jesús. El protagonista de esta historia, el hombre de la mano seca, también se encontraba en un contexto difícil. Para que Jesús le sanara, él tuvo que haber tomado una decisión. Tuvo que tomar la decisión de ponerse en pie. Tuvo que tomar la decisión de ponerse en medio. Y tuvo que tomar la decisión de extender su mano. Todo lo que él decidió lo hizo por encima del acecho de quienes lo observaban. Él escogió por Jesús. Y escogiendo por Jesús, se escogió también a sí mismo. Qué gran lección nos dio este hombre. La lección de ir por encima o decidir por encima de la adversidad que se presenta. La decisión de dar los pasos necesarios para alcanzar su deseo en el corazón. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí nuestros últimos personajes, los herodianos. En esta escena, estos hombres representan a aquellos que, aunque no persiguen a quienes hacen el bien, hacen un amplio trabajo de acechar a través de la murmuración y a través del mal consejo. Estos son los que, influyendo en otros, también impulsan al fracaso y a la muerte, y peor aún, al homicidio. No seamos nosotros como los herodianos. No seamos de los que andan por ahí murmurando y practicando lo malo,
los que están por ahí dando malos consejos y persiguiendo a quienes piensan diferente, a las palabras, a la influencia de los que hablan en la oscuridad, que activar sus ojos, su visión, ante los que hacen obras de luz. Esta clase la he titulado Extiende tu mano, porque en medio de todas las decisiones importantes que tomó el protagonista de esta historia, la más importante que tomó fue la de creerle a Jesús y hacer. Extender significa hacer que una cosa ocupe más espacio, abriéndola, desdoblándola, desenrollándola. Significa separar lo que está junto sobre una superficie. Yo no sé la verdad cuál es tu dolencia, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu incapacidad, desconozco cuál es tu contexto, no sé quiénes son los que te acechan o no sé si eres tú el que acecha a otro. Pero lo que yo sí sé hoy es que Jesús te está haciendo una invitación, también a mí, de pasar de un papel secundario a uno protagónico. Jesús hoy te está diciendo, extiende tu mano y yo la sanaré. Extiende tu corazón, extiende tu fe, extiende tu discipulado, extiende tu familia, extiende tu dolencia, extiende tus dudas, extiende tu malestar, extiende tu falta de perdón, extiéndete. Genesaret, extiéndete y Jesús te sanará. No lo digo yo,